última media hora, la masa culturosa expectante de las palabras de Silvia Visconti, que hoy nos va a hablar de... ¿Quién nos va a hablar? Buenas tardes para todos, de Alfredo Zitarrosa, el gran cantor de Uruguay y de América Latina, podríamos decir también. Sí. Bueno, viste, Daniel, que la semana pasada tú mencionabas la fecha de nacimiento de Zitarrosa, el 10 de marzo, y también de alguna manera pasaste un par de temas, se escucharon un par de temas, uno de ellos a pedido de la compañera profesora, y el otro elegido creo que por Marcelo. Pero bueno, también aquí en el Uruguay, en estos días, se había conmemorado esta fecha de nacimiento con un espectáculo en la sala que lleva el nombre de Alfredo Zitarrosa, que está ubicada en lo que fue el viejo Cine Rex, muy céntrico allí en la avenida 18 de Julio, bien frente a la Plaza del Entrevero. Conozco, sí, la Plaza del Entrevero. Me gusta el nombre. Además una plaza con mucha historia, porque bueno, allí se produjeron los incidentes más fuertes en la movilización del 9 de julio, cuando se produjo la dictadura, y allí fue la concentración más importante. Incluso las filmaciones que hay de esa manifestación están hechas precisamente de donde era el Cine Rex, desde los balcones de ese Cine Rex. Bueno, sin duda, Alfredo Zitarrosa es una de las figuras más representativas del canto popular de raíz folclórica de Uruguay, pero bueno, como ya sabemos, su música y su voz incomparable trascendió fronteras y se convirtió en un músico reconocido obviamente en la Argentina, un país con el que generó fuertes lazos, pero también, como decíamos, en el resto de América Latina e incluso en España, donde estuvo exiliado. Zitarrosa, voy a contarles, tuvo una vida muy compleja. Hijo de una madre muy joven y soltera, Jesús Blanca Ibarne, Alfredo nació en la ciudad de Montevideo, en el hospital público, en el Pereira Rosell, el 10 de marzo de 1936. Y su niñez y su juventud estuvieron marcadas por una cantidad de cambios, numerosas mudanzas. Su madre, que trabajaba como bailarina y viajaba frecuentemente al exterior, lo dio en crianza a un matrimonio que estaba compuesto por Carlos Durán y Duracela Carvajal. Esta mujer era empleada del Consejo del Niño. Y bueno, pasó a ser conocido entonces con un segundo nombre como Alfredo Pocho Durán. Y bueno, siendo adolescente, regresó con su madre cuando ésta se casó ahí con el argentino Alfredo Nicolás Zitarrosa. Así que a los 14 años Alfredo recibió el apellido del esposo de su madre y padre de su única hermana. Así que tuvo como 3 nombres diferentes. Bueno, durante la adolescencia él trabajó en diversos rubros, casi siempre como vendedor, y a los 17 años empezó a trabajar en la radio Ariel, haciendo locución. Luego pasó a la radio El Espectador, que es la que más se conoce, porque allí terminó consolidándose. Y bueno, durante este periodo en que trabajó en las radios hizo de todo, creó programas, leyó informativos. Era muy joven ahí. Sí, era muy joven, 17 años. Mirá. Tan joven era que él, que estaba preocupado por parecer más grande, te cuento una anécdota, se ponía lentes. No lo necesitaba, pero usaba lentes para parecer más grande. Dicen que eso siempre lo preocupó para conseguir trabajo, y entonces, bueno, usó durante varios años, y eso lo recuerda en una canción, en El Candombe del Olvido, habla de su cara joven con lentes.
Y la que habla del lindo Jopo es otra, ¿no? En esa misma. ¿En esa? Sí, en Candombe del Olvido. Bueno, Alfredo estuvo de alguna manera vinculado al mundo artístico desde siempre, porque de niño cantaba boleros, después escribió cuentos, poemas, porque esta era otra de sus pasiones, a tal punto que en 1959 ganó el Premio Municipal de Poesía, con un libro que se llamó Explicaciones, e incluso un año antes había actuado como actor en una obra de teatro. Así que Alfredo hizo muchos trabajos que tenían que ver con lo cultural, además de ser un gran lector. Y bueno, llama la atención de todos los que han contado su vida, que a pesar de su juventud sobresalía por tener una gran madurez, es decir, por mostrar una gran madurez que se reflejaba un poco en ese rostro serio, ¿no?, con el que estamos acostumbrados o identificamos a Alfredo Zitarrosa Cantor. Bueno, tuvo una vida, como decíamos, muy azarosa, y en todos esos cambios lo llevó a vivir en una cantidad de barrios montevideanos, en el Belvedere, en La Teja, en Carrasco, en Villa Dolores, en el barrio Sur, en el pueblo Santiago Vázquez, que es el límite con el departamento de San José, y también en San José, ya en una zona más urbana, digamos. Y bueno, también de joven fue mucho, de niño y de joven mucho, a el departamento de Flores durante el verano, a ver a los familiares de su madre, y allí de alguna manera esto le hizo conocer la vida del campo. Flores es un departamento de grandes latifundios y que se dedica básicamente a la ganadería. Bueno, Alfredo en realidad recuerda de estos barrios especialmente al barrio Sur. Ese barrio recostado en el río Mar, lugar de candombe, de negritud, de carnavales. Y bueno, eso tiene que ver con que vivió 8 años en una casa ubicada en la calle Yaguarón, y allí comenzó a componer canciones, y además era el lugar que frecuentaban sus amigos. Y bueno, hay algunas, digamos, su hermana, Cristina, recuerda que en esa casa era una casa que la madre de ellos alquilaba las habitaciones. Y bueno, Cristina nos dice que en esos escalones de la casa, Alfredo conoció a Vallejo y a Rilke, porque era común... ¿A Vallejo y a quién? A Rilke. Rilke. Dice, 2 escritores muy importantes, porque como decíamos, él despuntaba el vicio de la lectura. Bueno, era común, dice la hermana, que los conocidos tiraran piedritas a la ventana para no molestar a los inquilinos con el timbre cuando llegaban a altas horas de la noche. La casa tenía 5 cuartos y en un entrepiso con ventana a la calle dormía Alfredo. Esa habitación era conocida como la Guardilla, era una pieza muy pequeña, y nos cuenta su hermana que allí convivían una cama, 2 bibliotecas, la guitarra, un busto de Beethoven y una calavera, que tenía nombre, Josefina, en la que Alfredo había escrito "No pienso, pero existo". Este barrio, que fue para él tan importante, está reflejado en varias de sus canciones, y yo les propongo escuchar Coplas del Canto, en la que él habla también de este barrio montevideano. Canto por son o songa vale la pena. Puede cantar milongas o cantar plenas, porque la copla dice que el canto empieza cuando el canto de todos se le endereza. Venga el canto a su fuente, viva la sombra del que la tiene enfrente, mas no la nombra.
cantor que no cante porque lo escuchen, pero la copla espera a que desembuche, porque la copla es chorro de aquella fuente donde el canto y el pueblo forman torrente, y el cantor consentido mejor se anime a cantar algún verso que lo lastime. De tanto vivir frente del cementerio, no me asusta la muerte ni su misterio. Me hacen vivir tus ojos y tu manera. Ponte mi clavel rojo que no se muera. Cante el cantor su copla de tal manera que al cantarla reviva su vida entera. Hay cantores que lucen voces grandotas pero no cantan versos de pocas notas, y hay algunos que cantan mejor que otros, pero todos los cantos son de nosotros. Como los pareceres con las razones, se juntan las mujeres con los varones. Cada vez que me acuerdo de la Florida, se me hacen cuesta abajo, los cuesta arriba. Que se tenga por cierto, la copla dice, lo que en el canto abierto finca raíces, porque verso nacido en esa vertiente vive con otros versos entre la gente. Cuando el pueblo las canta, recién empieza la vida de las coplas y su certeza. Cantar canto de nadie, mejor que nada. No hay copla mejor amada. Cuando el canto es tristeza mal contenida, se sube a la cabeza mala bebida. Vale más una endecha mal hilvanada que cantar coplas hechas muy bien pensadas. Nadie sabe en qué tiempo fueron paridas las coplas de mi pueblo mejor nacidas. Brillo abierto en el campo por muchas huellas, las palabras de todos viven en ellas. Hay cantos como flores mal afinados, suenan mucho mejores que bien cantados. Venga el canto a su fuente, viva la sombra del que la tiene enfrente, mas no la nombra. Silvia, ¿esto es parte de Guitarra Negra o es el del mismo estilo? Es del mismo estilo. Ah. No, esto se llama Coplas del Canto. Él tiene varias canciones que son del estilo de copla. Y esta en realidad hace reseña ese lugar de la calle Yaguarón porque estaba muy cerca del cementerio, ¿no? De ahí las sombras que no se nombran, las de la muerte, obviamente. Bueno, en México, estando en el exilio, Alfredo, que extrañaba muchísimo Montevideo, cuenta precisamente sobre esto y dice así: en el exilio se extraña todo,
pero de la ciudad lo que más extraño es la Rambla y algunos fragmentos del barrio sur. La placita, caray. Me olvidé el nombre de la placita. Extraño el olor a creolina de la fábrica de enfrente. Viví durante un periodo de mi vida en esa buhardilla, justo enfrente a esa placita y al costado del cementerio central. Pero ¿cómo se llamaba esa placita? Yo quise averiguar cómo se llamaba esa placita y no la averigué. Pero esa placita hoy se llama Alfredo Zitarrosa, en su honor. Bien, las primeras armas musicales las hizo con un colega y amigo, Bobby Pimentel, y dice Zitarrosa que esos primeros tonos de la guitarra, las primeras cosas, se las enseñó él, que era alguien que cantaba zambas. Y bueno, Alfredo trabajaba entonces en una radio donde su tarea era dar la hora con su voz grave, en un programa muy prestigioso que era Caravana, de Rodríguez Taveira. Bueno, y en los tiempos muertos, que le quedaban en la noche, porque era un programa nocturno, entre una y otra intervención se iba al estudio de radioteatro de la radio a estudiar guitarra con Bobby Pimentel. Un día, y esta es una anécdota muy jugosa, el operador de la radio le dice a Rodríguez Taveira: quiero que escuches cómo canta este flaco. En ese momento sonaba una zamba, la zamba Recordándote. Y dice Taveira: la escuché y no lo podía creer. Yo tenía la picardía de pasar una canción y dejar que la gente escuchara un rato sin saber quién era el intérprete. Y entonces lo puse al aire. Ese día se taparon los teléfonos. Decenas de personas llamaban sin parar para conocer la identidad de esa voz grave y profunda en un ambiente donde casi todo lo que se escuchaba era importado de Argentina. Es que en esta época la zamba era el ritmo folclórico argentino que estaba omnipresente en el Río de la Plata. Zitarrosa, junto a los olimareños, fueron de los primeros que crearon una zamba uruguaya. Y dice Zitarrosa que eso lo hizo porque estaba muy sensibilizado con el folclore argentino a través de las grabaciones de los hermanos Ábalos, de Evaristo Barrios, de Amalia de la Vega y de los Chalchaleros. Bueno, como locutor y periodista, Zitarrosa trabajó en varios medios, trabajó en Marcha, por ejemplo, y su pasaje en la radio del Espectador tuvo un fin abrupto al solidarizarse a través de una carta con Vicente Basso Maglio. Este hombre era anarquista y hacía editoriales en la radio del Espectador. Y esas editoriales muchas veces generaron polémicas. Eso precisamente sucedió en ocasión del asesinato del profesor Alberto Ramírez, ocurrida a la salida del acto del Che Guevara en la Universidad de la República. Y bueno, a raíz de lo que planteó Basso Maglio, se alejó y fue alejado, mejor dicho, fue echado de la radio El Espectador. ¿Esto de qué año estamos hablando? Ese acto del Che Guevara, ¿es cuando Che Guevara estaba en Uruguay? Sí, cuando el Che Guevara vino al Uruguay a la conferencia. 61. Sí, exactamente. Bueno, Zitarrosa, que era el locutor que leía las editoriales, salió en defensa de Basso, lo que lo llevó también a su desvinculación de la emisora. Y con la plata del despido, decidió viajar a Cuba, donde no llegó, porque quedó en Lima, en Perú, y allí, con problemas económicos, debutó en forma casual como cantante en un programa televisivo en 1963, a instancia de un amigo que le había conseguido otros trabajos puntuales. Su debut como cantor profesional ya en Montevideo fue en el Auditorio del Sodre en 1964. Es la radio del Estado, ¿no? El Sodre. Y su primer disco, Canta Zitarrosa, fue de 1966 y marcó el comienzo de la difusión de este tipo de música nacional en nuestro país. Y bueno, también ese mismo año, el 66, viajó a la Argentina
a participar, porque fue invitado al Festival de Cosquín, ¿verdad? Claro. Un festival absolutamente prestigioso. Bueno, pero lo importante también de Citarrosa es que fue un cantor comprometido con su tiempo, con su pueblo. Él perteneció al Fidel, al Partido Comunista y luego al Frente Amplio, lo que le valió persecución, prohibición y finalmente el exilio durante los años de la dictadura. De esa época tiene una canción que polemiza con nosotros, con los Tupamar o con nosotros, pero nosotros la cantábamos igual. Sí, pero esa canción crece desde el pie. Sí. Sí. Pero también tiene otra canción que dedica a los mártires y que en principio solamente nombraba a los mártires de la seccional 20 del Partido Comunista, y él luego hizo una nueva versión en la que introdujo a todos los muertos, entre ellos anarquistas, personal del MLN, compañeros del MLN, etcétera, etcétera. Así que, digo, hubo también en él... La arregló un poco. Como en todos, hubo una visión que a veces cuesta, pero que en determinados momentos de la historia es necesario encontrar caminos de unidad, por lo menos en aquellas cosas que nos unen, ¿verdad? Hay perdona que te interrumpa, no. Pero hay un uruguayo, ministro de Defensa del Frente Amplio, bueno, que le tira tierra, Sí, bueno, sí. Estoy en lo cierto, ¿no? Sí. Bueno, después le contamos a la audiencia, se lo cuento yo. Bueno, las canciones de él también fueron prohibidas obviamente en Argentina y en Chile durante los regímenes dictatoriales que gobernaron también estos países. Y bueno, entonces él, digamos, cuando se vio obligado a exiliarse del Uruguay, primero va a la Argentina y, bueno, con el golpe de la Argentina se va al exilio en España y luego a México, y también estuvo en Venezuela. Levantada la prohibición de su música, como la de otros en la Argentina luego de la Guerra de las Malvinas, vuelve a Buenos Aires, donde realiza unos memorables recitales en el Estadio Obras Sanitarias, allá por julio de 1983. Casi un año después volvió a Uruguay, donde tuvo un histórico y masivo recibimiento el 31 de marzo de 1984, que fue descrito por él mismo como la experiencia más importante de su vida. Luego se presentaría unos días después ante miles de personas en el histórico Estadio Centenario. Bueno, Alfredo Citarrosa fue un artista herido. Le dolía la felicidad, porque vivía preocupado por la injusticia social y la necesidad de una solución a ese problema, según dice un periodista argentino, Guillermo Pellegrini. El exilio, en realidad, le fue especialmente doloroso. Dice Alfredo que al dejar el Uruguay he dejado todo. Con mi exilio, prácticamente todo, con mucho dolor. Estos días me ha costado mucho. Los cantores populares, cuando tenemos el privilegio de llegar al pueblo, lo menos que hemos de hacer es cantar pese a todo, porque sirve. La nostalgia de la tierra es muy honda, muy dura y muy larga. La vida, la creación, la justicia, la libertad, son esos grandes valores que uno defiende como aquello que uno siente que debe decir una y otra vez, aunque aburra. Yo pienso en particular en la clase trabajadora, que es la que mueve al mundo. La canción es nada más que un boceto de la realidad. La realidad le habla a uno de una determinada manera. Las canciones vienen con melodías y traen unas palabras adentro, ellas solitas se van olfateando, se van juntando por afinidades selectivas. Y muchas veces vos no sabés si vas a terminar maldiciendo, implorando o vaya a saber qué. Con esos sentimientos que describe Alfredo, cantamos allá por el 73,
en ambas márgenes del Plata. Una canción que es Adagio mi país, que no la vamos a escuchar porque nos vamos a pasar del tiempo, pero escuchémosla, dura como 5 minutos. Sí, adelante, que la audiencia aplaude. Tenemos hinchada a favor y no la quiero mandar al frente, pero la operadora me parece que también, ¿eh? Qué tristeza, la pobreza y el rencor. Dice mi padre que ya llegará desde el fondo del tiempo otro tiempo, y me dice que el sol brillará sobre un pueblo que ensueña labrando su verde solar. En mi país, qué tristeza, la pobreza y el rencor. Pediste la guerra, madre tierra, yo lo sé. Dice mi padre que un solo traidor puede con 1000 valientes. Él siente que el pueblo en su inmenso dolor se niega a beber en la fuente clara del honor. Tú no pediste la guerra, madre tierra, yo lo sé. Somos duros, el futuro lo dirá. Canta mi pueblo una canción de paz. Detrás de cada puerta está alerta mi pueblo, y ya nadie podrá silenciar su canción, y mañana también cantará. En mi país somos duros, el futuro lo dirá. Qué tibieza cuando empieza a amanecer. Dice mi pueblo que puede
puede leer en su mano de obrero el destino, y que no hay adivino ni rey que le pueda marcar el camino que va a recorrer. En mi país, que tibieza cuando empieza a amanecer. En mi país somos miles y miles, mi país brillará, yo lo sé, el sol del pueblo arderá nuevamente alumbrando mi tierra. Bueno, nos vamos, no podemos seguir elogiando a Citarrosa, pero nos quedamos extasiados y seguramente Silvia también. Sí, sí. Y como decía Citarrosa, no habrá camino que no recorramos juntos. Tratamos el mismo asunto, orientales y argentinos, ecuatorianos, fueguinos, venezolanos, cusqueños, blancos, negros y trigueños forjados en el trabajo. Nacimos de un mismo gajo del árbol de nuestros sueños. Qué grande, qué grande. Tiene línea para antes y para el futuro. Extraordinario eso. Extraordinario. Bueno, nos vamos, Silvia. Y audiencia, nos fuimos. Chau, hasta el lunes 25 de marzo.